Bueno, en esta ocasión estamos con el doctor Fernando Joel Rosario Quirós de la República de Perú, experto en todo lo que corresponde a psicología de la personalidad, pero sobre todo con una gran experiencia en la docencia y la investigación, con quien vamos a conversar sobre personalidad y las diferencias individuales. Bienvenido, Fernando, qué gusto saludarle. Qué gusto saludarte también, José. Saludos desde Perú, Lima. Genial, ¿no? Cuando hablamos de personalidad, querido Fernando, nos referimos a esta diversidad de gente que se encuentra en nuestra sociedad, con este conocimiento, con esta construcción, con esta forma de ser única e irrepetible, este conjunto de organización que hace que la persona responda a una situación determinada. ¿Qué más se puede decir de personalidad, querido Fernando? Bueno, primero que es el conjunto de, para decirlo de manera sencilla, el conjunto de rasgos, de características que nos diferencian de los otros, ¿no? Creo que el tener una personalidad bien establecida va a permitirnos muchas cosas, ¿no? Va a permitirnos adaptarnos a una sociedad, va a permitirnos solucionar hasta problemas y nos va primordialmente, creo, diferenciar de los demás. Y eso se va formando con los años, ¿no? O sea, la personalidad, como tú sabes, José, se construye desde la niñez y hay un conjunto de elementos que son determinantes, ¿no? Yo creo que por eso es una idea primordial que tenemos que tomar en cuenta. Hoy en día entendemos como personalidad estos rasgos mentales que bien lo dice usted, que se forman en la niñez, ha dicho que inicia su inicio en la niñez. ¿Qué importante, cuán importante es la interacción con los padres? ¿Cuál es el papel fundamental que corresponde, que tributa a esta formación? ¿Qué elementos ingresan aquí en la formación de la personalidad, Fernando? Mira, primero que la personalidad, como sabemos todos, tiene un componente también genético, ¿no? Está Ujú. determinado, ¿no? Sin embargo, la parte social, la parte del carácter, que se forma con la interacción con los demás, es determinante. Y obviamente la familia es sumamente importante, ¿no? En el caso utópico de que se tenga una familia, vamos a decir así, nuclear con padre, madre, hermanos e hijos, eh, creo que eso es un buen cimiento para la personalidad. Si no lo hubiera, ¿no? Si por allí tenemos una familia monoparental, una familia ensamblada, eh, algunas personas tendrían que asumir un rol de guía o de modelo para formar la personalidad. La manera en que se vinculan las personas mayores con los niños que están en proceso de formación y construcción de la personalidad es importante porque ahí se aprende a negociar, ahí se aprende a empatizar, ahí se aprende a resolver conflictos. Entonces, ese elemento es determinante. Y creo que ahora, también para la personalidad entra a tallar por los amigos, como siempre, y el medio virtual que es una cuestión que es inmanejable ahora. Los niños ya Ujú. desde pequeños tienen más información que otras generaciones. ¿Ok? Pero los padres me parece que son determinantes o las figuras de autoridad si no estuvieran los padres. Esta personalidad que se va, que es dinámica, ha dicho usted, y esta Claro. personalidad que puede cambiar y que también es influenciable, ¿desde qué momento empieza en la persona a notarse esta diferencia individual, estas cosas que nos hacen únicos e irrepetibles? Decimos, usted ha mencionado el carácter, cuando dicen, te apareces, tienes el carácter de tu padre, tienes el carácter de tu madre, te apareces a tus abuelos, o yo no sé cómo, o la oveja negra que llaman en esto de cuando Claro. es rebelde. ¿Cuándo se empieza a formar estas diferencias individuales? Hay yo lo mezclo un poco con el tema de la moralidad, ¿no? Cuando hay Ujú. conciencia o sea, primero uno tiene conciencia de que uno existe, y todo el mundo está centrado en nuestras propias necesidades. Pero cuando esa conciencia se da ya en función de los demás y comienza un proceso natural de comparación, ¿no? Donde comparación, donde yo digo, mira, este niño tiene esto que yo no tengo, esta persona tiene esta habilidad que yo no tengo, allí es cuando él es consciente de estas diferencias que lo hacen distinto a los demás, ¿ok? Por ahí me parece que va el tema. La conciencia es importante.
el saber diferenciarse. Muy importante el aporte de nuestro doctor invitado para nuestro podcast el día de hoy. Es importante hablar de personalidad, pero entender también de cómo se va formando estas interacciones que le vuelve el constructo de la personalidad, que aparte de la genética que menciona el doctor, pues entendemos también que son estos componentes muy singulares que generan en la personalidad una, una unicidad, una construcción única e irrepetible. Ha dicho nuestro invitado que parte de las características de la personalidad es este patrón fundamental de la relación con la familia, pero ha tocado un tema muy interesante, cómo el medio digital, cómo esta modernidad incluso con inteligencia artificial, están modificando, porque nuestro invitado ha dicho, ya no es quizás como la personalidad o como las personas de más antes, que tienen esta facilidad para tener un bombardeo, quizás una sobresaturación de información. En torno a este problema, ¿qué nos puede decir usted, doctor? Mira, yo tengo ahí un dato que me parece bien interesante. En el año 2000, cuando yo egreso de la Universidad del Federado, hago un estudio acerca de la importancia de la familia y en aquel entonces, la CMC se le llamaba, la comunicación mediada por computadores. Y Interesante. interesante, esto que te hablo en el año 2000, hace 24 años, ¿no? Y Mm, que en Estados Unidos había ya una ciudad que estaban probando eso. Y resulta que en aquel momento, sacando estadísticas, antes, 20 años antes del 2000, se encontró que la familia era el factor determinante para formar hábitos, costumbres y características. Luego, los amigos, era la segunda tendencia. ¿No? Y la tercera estaba vinculada con, hay que esperar porque va pasando un espacio acá, un vendedor y nos va a valorar. Pero un segundito, voy a parar. vamos ¿Ok? allá. Entonces, mientras arreglamos esa dificultad, Ya están interesante pasando. lo que nos menciona, pero sobre todo con esta posibilidad de poder rehacer, si usted quiere, un proceso que ya ha venido siendo tendencia o una necesariamente importante incorporar estos procesos de las TICs en primer momento, luego de la distribución digital y ahora la sobresaturación digital. Estamos hablando cómo esto ha interferido en la formación de las características que da esa individualidad a la persona. Sí, ahora sí, vuelvo. Y te decía que hace 20 años, más 24 años, el tema de los medios para comunicarse ya entraba en tallar, ¿no? Era la familia, era los amigos, pero había una tendencia muy creciente a los medios de comunicación a través de tecnología. Había una tendencia de ese tipo. Ahora me parece que es inmanejable, o sea, los chicos al acceder, por ejemplo, a los teléfonos inteligentes, al acceder a los teléfonos inteligentes, de alguna manera, eh, comienzan a construir su personalidad ya no en interacción social cotidiana, sino en interacción a través de esos medios. Por ejemplo, el proceso de enamoramiento para un puber se da a través de mensajería instantánea, se da a través de Instagram, se da a través de este conjunto de elementos que antes era inimaginable, ¿no? Entonces, lejos de alejarlos, creo que debemos de incorporarlos, ¿no? Debemos de incorporarlos necesariamente, ¿ok? Entonces, pero hay que tener cuidado en qué momento se da. O sea, porque, por ejemplo, tú vas a encontrar en centros comerciales que hay niños que tienen una tablet frente a él con el que van interactuando, pero se olvidan de la parte social, ¿no? Tenemos adolescentes que se encierran en sus cuartos para interactuar de esa manera, pero en la vida cotidiana, cuando tienen que poner en práctica sus habilidades de interacción, no tienen cómo hacerlo, ¿no? Entonces, creo que un punto de equilibrio es importante para que se establezca algunas características de personalidad que son necesarias ahora siempre. Entre las características más específicas o más importantes para formar una personalidad sana, ¿cuáles serían, doctor? Yo creo que la primera es una comunicación clara, ni siquiera digo una comunicación democrática con los padres o con las autoridades, clara, porque a veces cuando se tiene una figura de autoridad hay que ser democráticos, ¿no? A veces hay que saber transar, pero si se tiene una comunicación clara y no un doble mensaje, creo que la personalidad se va a volver más estable. Ahora, otro elemento importante, una característica que me parece importante es que
a los jóvenes que están en proceso de formación o niños, hay que entrenarlos a través de la vida cotidiana. O sea, no podemos tenerlos encapsulados. A veces cuando se es padre, se cuida mucho a las personas y no se les da la posibilidad de poner en práctica la interacción con los demás, ¿no? Y me parece que una es vital es desarrollar la capacidad de poder escuchar al otro y ponerse en los zapatos del otro. Esos son, me parece, importantísimos para una personalidad sana. Ujú. Los posicionamientos teóricos, como es la teoría psicoanalítica, la teoría fenomenológica, que difieren un poco entre esto del sí mismo, del yo real y el yo virtual, del yo Claro. real que llamamos, ¿no? ¿Cómo pudieran usted, con sus investigaciones, pudiera decir que este yo imaginario, actualmente mucha preocupación en el cuerpo, mucha preocupación en no, en darle mayor importancia al culto del cuerpo, ¿no? ¿Cómo Sí. esto puede estar alterando los patrones fundamentales de la personalidad? Usted ha hablado de un temperamento que no se puede cambiar, de un carácter que se va formando, pero ¿cuál sería la diferencia que usted nota en los adolescentes actuales, en las personas actuales que están más inmersas en este mundo virtual? Ujú. Bueno, primero que ten en cuenta que estamos en un mundo donde de alguna manera hay estereotipos que son validados por la sociedad, ¿no? Ujú, Esos estereotipos validados que por medios de comunicación, por temas de marketing, por aceptación, que están vinculados con discriminación encubierta incluso, hace de que las personas busquen encajar en esos estereotipos. Y no siempre vamos a encajar en los estereotipos, ¿no? Por forma de cuerpo, por cara, por rasgos que nos pueden diferenciar. Y es por ello que algunas personas construyen vamos a hablar de una imagen personal, ¿ok? Por ejemplo, a través de filtros, ¿no? ujú, Donde los filtros no muestran a la persona como es en realidad. Y estoy hablando de la cuestión física solamente, ¿ah? No claro. muestran, ¿no? No muestran cómo es. Entonces, antes, por ejemplo, José, en nuestras épocas nos tomamos una foto y nos enterábamos como que un mes después cómo salía la foto, ¿no? Sí, Y sí, funcionaba así, ¿no? hay que ir a revelar, decíamos, Y hay buscar que una cosa. revelar, ¿no? Pero ahora no funciona así. Ahora yo agarro mi smartphone, tomo la cantidad de fotos que corresponda, puedo tomar unas 20 fotos y cuelgo la mejor. Y esa mejor, entre comillas, la filtro. Entonces, para el exterior, yo tengo una forma de verme distinta a la que es en realidad, y eso ya denota que no nos estamos aceptando como tal. Ese es un punto. Luego, sea en Twitter, sea en Instagram, TikTok ahora, Facebook para los más grandes, publicamos o se publica mucho nuestra vida personal, ¿no? Eh, y el publicar nuestra vida personal es dar una imagen hacia los demás, ¿no? Dar una imagen hacia los demás. Y esa imagen hacia los demás siempre es feliz. Nunca hay una imagen de tristeza, ¿no? O muy clara. Entonces, el estar al tanto de los me gusta, ¿ok? De los retweets, ¿ok? O los comentarios favorables, hace de que nosotros construyamos una personalidad que al no ajustarse con nosotros, ¿ok? Podría generar un vacío entre lo que somos y lo que pretendemos ser. Y ese vacío nos puede llevar en algún momento, cuando nos chocamos con la realidad, a, por no sé si depresión, pero por lo menos una tendencia a eso, al punto más importante, ¿no? De acuerdo a las preguntas básicas. ¿Quién soy? ¿De dónde vengo? ¿Y a dónde voy? Las preguntas existenciales de siempre. Entonces, si es que esa persona está pegada a la cuestión virtual y no tiene claro esos tres elementos, o conocerse a sí mismo y ver que esto solamente es una forma de comunicar, pero no lo es todo, eso puede generar problemas. Creo que allí hay que educar mucho a la juventud, a los adultos también, ¿no? A los adultos también que, por ejemplo, los que ya pasan los 40 quieren verse jóvenes todavía a través de medios virtuales, pero el proceso de desarrollo humano va cambiando. Me parece que eso es un elemento que se está explorando mucho ahora, ¿no? ¿Ok? El tema de la Bacán. imagen, de cómo nos Ujú. vemos.
La carencia de identidad se viene muy ligado a este tema que usted dice, Exacto. cuando las cosas son irreales, cuando actualmente con inteligencia artificial se puede decirle a un chatbot, ¿no es cierto? Se le puede decir que, o a un programa dándole ciertos comandos, incluso desde que le haga una dieta hasta que le haga, que le dé características, pero muchas de estas son deseables nada más, no son reales, no son reales. Cómo nosotros desde la psicología pudiéramos ayudar a, como usted bien lo dice, no hay que separar, no es imposible separar. Actualmente mismo tengo uno, dos, tres, cuatro aparatos aquí que estamos llevando este podcast, pero es imposible separar a los chicos de esto, a las personas grandes de esto. Tenemos una dependencia muy fuerte. ¿Cómo pudiéramos encaminar nosotros para trabajar un poco para no perder esta diferencia individual que nos hace únicos? Porque al parecer actualmente todo el mundo tiene la idea de un cuerpo esculpido, una figura joven, ¿sí? Que no se quiere ver, no se quiere ver la realidad de eso. ¿Cómo pudiéramos nosotros ayudar desde la psicología? Primero, lo primero es desarrollar en las personas, yo no sé si consejería, yo no sé con psicoterapia, o quizás teniendo padres con una cuestión de personalidad equilibrada, desarrollar la autonomía y el criterio personal. Me parece que la autonomía, el criterio personal y la aceptación de sí mismo es lo más importante. Aceptar que incluso nuestras diferencias físicas, las diferencias de forma del cuerpo, nuestra forma de ser, son los que nos hacen únicos e irrepetibles en este mundo. Si esa idea la tenemos clara, nos podemos ir a cualquier contexto, nos podemos colocar en cualquier red social y me parece de que no va a afectarnos de que alguien tenga un mejor cuerpo que nosotros, que alguien tenga un tono de piel distinto a nosotros, ¿no? Que, por ejemplo, aquí en Perú hay mucho centralismo, ¿no? Por ejemplo, Ujú. y creo que en parte todos los países de Sudamérica, ¿no? Sí, La capital del país es donde vienen todos a buscar desarrollo. Y hay peruanos de la sierra del Perú, de la selva del Perú, que son discriminados, ¿no? Y cuando vienen, olvidan sus raíces, su identidad, por ejemplo, ¿no? Desarrollar la identidad del contexto, la identidad personal, nos va a permitir tener personas sanas, en definitiva. y a su vez ellos copian, ¿no es cierto? Copian modismos que pueden estar, bueno, pueden alimentar, pueden favorecer al desarrollo de la individualidad, de la personalidad. Sin embargo, pues en ocasiones pueden ser factores de riesgo para aquellas personas que Ah, no encuentran su autonomía. Algo muy importante, ¿por qué fracasan actualmente en una relación de pareja, por ejemplo, dos personalidades que se conocen solamente en esta parte que nosotros decimos, lo de afuera, ¿no? claro, Usted bien lo mencionaba y decía por decirte solamente, imagínate lo que estamos hablando internamente, que ya me vamos en imagino. un momento a hablar con este gran experto invitado nuestro, el doctor Fernando Joel Rosario de la República del Perú, que nos acompaña para conversar este tema muy importante, trascendental en la actualidad. Doctor Joel, ¿existen tipos de personalidades? ¿Hay una clasificación de personalidades? ¿Se pudiera diferenciar de esto a estas alturas? Bueno, a lo largo de bueno, hay teorías, ¿no? Que hay Sí. algunas en desuso ya, ¿no? ¿Te acuerdas de los pícnicos, los flemáticos, ¿no? Las clasificaciones por la cuestión física, ¿no? Los introvertidos, los extrovertidos, ¿no? Los que tienen apertura a la experiencia, los que no tienen apertura a la experiencia. Pero si lo ponemos en un grupo grande, la personalidad es tal, ¿no? Es una sola. Eso sí, Ujú. es posible de que existan algunas alteraciones de la personalidad, algunos diagnósticos que podrían hacer de que uno no encaje, no desde el punto de vista de un estereotipo, sino desde un punto de vista de la adaptación. Por ejemplo, ¿no? Si alguien tiene un trastorno de la personalidad como la dismorfia, por ejemplo, ¿no? Por ahí alguien que no acepta su cuerpo, obviamente que esta persona no va a tener una adaptación adecuada al entorno. ¿Por qué motivo? Porque va a estar en constante lucha consigo mismo, ¿no? Un trastorno de identidad también, ¿no? Va a generar una dificultad con respecto nuevamente al proceso de adaptación.
una persona que tiene, por ejemplo, alguna parafilia, ¿no? Alguna, no sé, alguna disfunción a nivel de comportamiento de su sexualidad, no va a encajar, ¿no? Entonces, podríamos hablar en general de personalidad sana y personalidad que no lo es, no se adaptó, ¿no? En términos generales. Lo ideal es estar en el primer bloque, ¿no? Ujú. Si no estamos en el primer bloque y tenemos algún rasgo incluso de personalidad, debemos de buscar ayuda o apoyo psicológico, pero me parece. Qué factores intervienen aquí para caer en estos grupos, para salir en ese grupo? Hay ocasiones que en parte de la consulta los pacientes dicen, yo odio a mi familia, no me Ujú. gustaría pertenecer a esta familia, me gustaría pertenecer a otro sistema familiar. ¿Por qué se dan estas situaciones? Si nosotros vamos incluso desde el cine, desde lo que nos han vendido siempre, por ejemplo, los famosos Simpsons, ¿no? Hablamos de Elisa, que pues, parece una personalidad muy, muy centrada, Claro. muy frente a esta familia aparentemente disfuncional, pero que no lo es, ¿no? Sino más bien trata de dibujar a la típica familia con todas sus cuestiones, pero a Lisa, sí. Este tipo de choque, ¿por qué precisamente, qué opina usted cuando dice que los opuestos se atraen? Es decir, conocemos un caos de persona, una persona extrovertida, una persona que no vive su vida riesgosa, que toma los riesgos como vengan, que se preocupa menos. ¿Por qué se atrae con una persona opuesta, que es muy centrada, muy organizada? ¿Qué opina usted de esto? Mira, no sé si es el término que usan en Ecuador, pero alguna vez, y es un término que nosotros usamos muy frecuentemente, que es el de engancharse con. Nos enganchamos, o sea, Sí, sí, sí. vamos a un supuesto. Imagínate que yo soy un joven, un niño, que tuve una carencia paternal, o sea, el papá estaba presente, por ejemplo, ¿no? Estaba presente, pero a la vez estaba ausente, entonces no estaba en general, ¿no? Eh, y por otro lado, bueno, eso implicaba de que yo necesitaba una figura de protección, ¿no? Bueno, pasan los años, ¿ok? Yo ya no recuerdo eso, ya no soy un niño, soy un joven, por ejemplo, de 30 años que está buscando pareja y de pronto busco una pareja que justo me da protección, justo es una figura de autoridad, ¿ok? Y a lo mejor tiene otras cosas que no son favorables para la relación ni para mí, pero con eso engancho. ¿Por qué? Porque cubre algo que técnicamente es un vacío que yo tengo, que nunca pude llenar. Entonces lo lleno sin darme cuenta que lo estoy llenando, por ejemplo. Ujú. Entonces, Componentes de nuestro, personalidad, ¿no? claro, nuestros vacíos hacen de que busquemos personas, relaciones, formas de llevar nuestra vida que podrían cubrirlos, entre comillas, pero que podrían hacernos daño. También podría ocurrir que encuentre a alguien que cubra eso, pero de una manera más sana, ¿no? Pero normalmente no ocurre eso así, ¿ok? No ocurre eso así. Te cuento un caso, mira, de una persona que estaba atendiendo hace poco, que tenía su grupo de pasear mascotas, ¿no? Y de Ujú. pronto desapareció. Y resulta de que conversa conmigo lo que pasa porque ya no asistes a estos grupos, ¿no? No es que mi pareja no quiere que yo vaya. Yo, pero esa es una mujer inteligente, trabajadora, independiente. ¿Y por qué? No es que salí con mis amigos y no le pedí permiso. ¿Y no le pedí permiso? ¿No? Estoy hablando de una persona de 40 años, ¿no? Y luego me cuenta, es la última, ya no he conversado con ella, de que estaba en una reunión jugando bingo y tuvo que salir porque su esposo llegó de trabajar para decirle que estaba allí y ella regresar. Yo le digo, ¿y por qué no terminas esa relación? Es que, y me dice, yo acepto que soy una mujer dependiente, a pesar de que tú la ves independiente y trabaja. Entonces, cuando te pones a explorar su historia, hay un conjunto de factores en su niñez y en su adolescencia que le hicieron muy dependiente y que repite en esta relación que no le va a permitir crecer, ¿no? Pero no sabe cómo salir, por ejemplo, ¿no? Qué espectacular esta enseñanza que nosotros estamos adquiriendo de gran doctor de la República del Perú que hoy nos acompaña en este podcast.
Doctor Joel, una cuestión importante. Usted, ¿cuál es su opinión sobre aquellas personas o personas que tienen una personalidad dominada, esas personas que no se desarrollan a sí mismo, que se ven a veces un poco inferiores a las demás personas y que constantemente parecen ser víctimas de todos los procesos catastróficos de la vida y que no tienen la energía, la circunstancia, en ocasiones sin tener una patología mental de salir adelante en los procesos? Y esta gente versus estas personas que se sienten muy desarrolladas, que no están en los estudios, que no están en el reconocimiento, que simplemente dicen vivir la vida. Estas desinteresadas que viven como venga la vida y las otras personas que son un poco más estructuradas en el sufrimiento, en las condiciones que nuestra sociedad nos impone para ser felices. ¿Cuál es su Ujú. opinión con esto, doctor? Bueno, primero que una persona no puede regir los caminos o los senderos de su vida, hacen de que esta persona tenga un sufrimiento constante en su vida, ¿no? Porque siempre va a estar inconforme, siempre va a estar inconforme. Entonces, me parece de que estas personas no hay que juzgarlas primero, pero lo que sí hay que hacer es brindarle la oportunidad, o ella o él se tiene que brindar la oportunidad de hacer un cambio. Pero si es que esta persona no decide hacer el cambio, yo te digo, José, así se vaya con el mejor psicólogo del mundo, no va a pasar absolutamente nada. O sea, Ujú, el insight, el darse cuenta, ese es el primer paso. El segundo es generar cambio. Y ese cambio genera cisma. Yo creo que le tienen miedo al cisma más que al cambio en sí como tal. El miedo a ese cambio, ese es lo que los aterra. ¿Ok? Eso es lo primero. Me parece de que si alguien encaja con ese rol, esa manera de llevar la vida, tiene que hacer el cambio sí o sí. Cueste lo que cueste, porque a la larga eso le va a permitir estar tranquilo. Si me voy al otro extremo, para las personas que están estructuradas correctamente, pues gracias a Dios, estas personas seguramente han tenido las condiciones, no me refiero a materiales, ¿ah? Las condiciones emocionales, porque hay personas que no tienen condiciones materiales, pero sí emocionales de entorno, que hacen de que sean resilientes, por ejemplo, ¿no? Es muy probable de que estas personas, ante una situación difícil, una toma de decisión, no siempre decidan bien, pero siempre afronten bien las consecuencias de sus decisiones. ¿Ok? Entonces, obviamente que nosotros debemos buscar personas con una personalidad estructurada, delimitada, ¿no? Porque eso permite la mejora de la persona y de los que están involucrados cerca de esa persona, sean hijos, amigos, colaboradores, trabajadores. Por eso es que cuando uno postula un trabajo, evalúan algunos rasgos o perfil de personalidad, ¿no? Porque tú tratas a alguien para que te solucione un problema y no para que te lo genere, ¿no? Creo que por ujú. ahí tenemos esos dos extremos que hay que evitar el primero, buscar el segundo. ¿Ok? Sí, 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 muy cierto en su apreciación. Y la palabra persona, el término persona, si vamos casi a sus inicios, significaba máscara, ¿no? Los actores de un circo se ponían esta máscara para adoptar un personaje que querían proyectar al mundo. En la Claro, actualidad, las personas seguimos usando quizás una máscara de acuerdo a las condiciones. siempre. Y a veces dicen, pues que parte del autodescubrimiento de uno es conocerse, aceptarse tal como uno es. Pero eso es un poco complicado. Forma parte de un mecanismo de defensa de las personas el no proponer exactamente una identidad clara, ¿no es cierto? ¿Cómo analiza la sociedad actual sobre esto de esta comparación entre el usar una máscara, de ponernos la cara que queremos proyectar al mundo? Lo que pasa es que las máscaras siempre las vamos a tener. Moreno ya lo decía, ¿no? La vida es como un teatro, ¿no? Ujú, La vida es como un teatro. Entonces, todos tenemos una máscara. O sea, yo no sé si el término exacto es máscara porque tiene quizás una connotación diferente, ¿no? Pero tenemos en todo caso roles, ¿no? Tenemos roles. Entonces, por ejemplo, en este momento yo soy psicólogo, estoy al rol de psicólogo, apago el podcast fin de semana, tengo el rol de padre, tengo el ujú, rol de pareja, tengo el rol de docente, tengo el rol de vecino. Entonces,
en todos los roles. Pero el rol no le proyecta una imagen suya. Yo más bien le decía el aspecto eh, de esta comparación que es muy antigua ya de los circos griegos, los circos romanos, que el actor se ponía una máscara para adoptar. Ah, claro, claro, claro. No, Entonces, no, no, o por sea, yo me ejemplo, refiero que naturalmente, José, o sea, lo debemos de asumir, pero si es que nosotros nos ponemos la máscara y vamos a utilizar un término teatral, sobreactuamos ese rol, ajá, ahí sí está el problema, ¿ok? Ahí sí está el problema. Busco dar una imagen que yo sé que no tengo, porque al final quizás al exterior puedo dar convencer. una imagen de seguridad, pero si es que internamente esa imagen no es de seguridad, se genera esa disyuntiva, pues, ¿no? Y esa Ujú. disyuntiva nos genera nuevamente sufrimiento, ¿ok? Vacío, Había un porque, paciente que decía, hace unos años atrás yo me puse una máscara o yo cambiaba tanto no de roles, de caras, de eso claro, que ocultamos, ¿no? Que por claro, ejemplo, si a mí me falta ser sincero y no quiero trabajar la idea, que constantemente soy una persona, por ejemplo, poco proactiva, una persona infiel, por ejemplo, y me pongo la claro, máscara de fidelidad y paso ahí. Dice, se me olvidó qué máscara me puse y ahora me encuentro en una misión de descubrirme quién soy. No sé quién soy. Esa crisis exacto. de identidad de la persona genera esto. Claro, claro, o sea, acuérdate que una de las preguntas existenciales es ¿quién soy? Si Ujú, no tiene claro quién soy, entonces es probable de que no podemos dar la siguiente pregunta, es ¿a dónde voy? ¿No? ¿Quién soy, de dónde vengo y a dónde voy? claro, Esas preguntas existenciales, si no tenerlas claras, puede llevarnos a situaciones inmanejables luego, ¿ah? claro, claro, Complicadas, claro. inmanejables, a nivel clínico, ¿no? Cuando usted le dice, por ejemplo, volviendo a la parte del amor, cuando conoce a una chica y dice, pues, oye, es que yo no te conocí esa versión, es que ahora sí te sacaste esta máscara que tienes puesta, ahora sí veo la versión, no, antes vea, pase, ese, todo educado, todo eso, pero la convivencia, se dan Claro, cuenta de cómo realmente son, entonces dice, te quitaste la máscara, ahora sí estás puesto. claro. ¿Mm? Lo que Ajá, pasa es ¿qué que van muchos más? confunden, claro, muchos confunden el enamoramiento con el amor, ¿no? El enamoramiento está inicial, ¿no? Donde tú ves lo bonito, se presenta lo bonito y hasta se magnifica a la persona y se le asignan características que quizás no tiene. Y ya, como tú dices, al proceso de interacción diaria, el conocimiento diario, pues comienzas a observar estas cosas que filtraste al Ajá. enamorarte de la persona, pero que siempre estuvieron allí, solamente que tú no los estabas observando con detalle, ¿no? Y eso es muy importante. O no hay tiempo, o no hay tiempo. O no hay tiempo, Amor claro. rápido, no, ya, ya, pero si es que no me caso, si es que no te tengo, si Y no te observo. ahí, por ejemplo, los medios digitales entran a tallar, ¿no? Porque tú agarras un celular, buscas en Tinder y todos se presentan como el perfecto o la perfecta y luego ya cuando se conocen, pues se dan cuenta de que no todo es color de rosa. Ajá. Regresemos a los roles, doctor Joel, que pues eso me ha llamado mucho la atención. Usted decía, este momento estamos aquí en un rol profesional, tratando a través de este podcast de contribuir al estilo de vida de las personas que nos escuchan. Agradecerles también a todas aquellas personas que nos escuchan en el planeta, ¿no? En podcasts de Apple, estamos también en Spotify, estamos también en Google Podcast, pero sobre todo al planeta Tierra de manera gratuita que no tiene ningún otro interés más que devolver a la sociedad, ayudar a la sociedad, vincular con la sociedad estos procesos que en ocasiones con profesionales de alta categoría disponibles para ayudarle a usted en estos procesos a hacer y a contribuir a tener un mundo un poco más equitativo, un poco más sano dentro de la salud mental. Este es el propósito de este podcast. Doctor Joel Fernando. Conversemos un poquito de lo que usted quedó pendiente de esto de los roles, decía usted, de los roles. Lo que pasa es que, lo que pasa es que la sociedad nos asigna roles, rol de hijo, rol de padre, rol de estudiante, y nosotros también nos asignamos roles, ¿no? Nos asignamos roles, o sea, por ejemplo, ¿no? Lo que estamos haciendo aquí es un rol que nosotros nos asignamos, ¿no? Entonces, estos roles, esta variedad de formas de mostrarnos, esta variedad de espacios para mostrarnos, también creo que suman a nuestra personalidad, ¿no?
nos hacen diferentes de los demás. Y esos roles generan una identidad, ¿no? Incluso hasta ahora, por ejemplo, antes de conversar contigo, José estaba hablando de que ahora hay una identidad digital incluso, ¿no? Ujú, Que, por ejemplo, para los investigadores, tú que me has metido en investigación, no, nos formamos en identidad digital de los profesionales, cosa que 20 años atrás era imposible, no es un rol nuevo que las exigencias del mercado laboral, las exigencias de la academia nos indican, nos implican, ¿no? El detalle sí creo es que hay que buscar equilibrar nuestros roles, porque a veces la sociedad hace de que seas más un rol de trabajador, por ejemplo, y menos un rol de familia, ¿no? O un rol de hijo. Y buscar ese equilibrio también nos permite tener una personalidad sana a la larga. Ahora, hay personas que son muy trabajólicas, por ejemplo, ¿no? Se por casan con supuesto. un rol y nada Ajá. más. Hay unas personas que su pareja lo es todo y se casan con este rol, pero descuidan lo demás. Ese equilibrio entre los roles es bien complicado de hacer, pero creo que es una necesidad y una exigencia que debemos de ponernos nosotros, ¿no? Para estar sanos y felices sobre todo. Ujú. Qué interesante escuchar estas propuestas. También hablamos de estos indicadores cuando la personalidad nuestra está enferma, los Mm, trastornos, alteraciones de la personalidad. Y decíamos que, pues, em, comparando con lo que usted nos acabó de decir, estos dos grandes grupos de personalidad, nosotros podemos compartir. Hay una inquietud de las personas que en ocasiones dicen, yo puedo ser dos cosas, es decir, puedo ser bueno y puedo ser malo, puedo ser ujú, alegre y también puedo estar triste. A esto que hay por lo denomino los rasgos. Estos rasgos que tienen mucho que ver con los rasgos fundamentales, los rasgos principales, los rasgos secundarios de una persona. Estos rasgos o estas características que compartimos. ¿Cómo usted nos puede dar unas sugerencias de cómo cultivar ciertos rasgos más propositivos para hacer una sociedad un poco más equitativa, para ser personas que podamos ser en algún momento personas vitaminas, ¿no? ¿Cómo podemos cultivar estos rasgos y deshacernos de los otros, quizás que son un poco intrusivos y dañinos? bueno, primero, yo pienso de que a pesar de que somos un ser individual distinto a todos los demás, vivimos en sociedad, vivimos en sociedad. Entonces, me parece de que ser responsable socialmente con el entorno es vital. Hace un momento tú dijiste una cosa que me parece interesante, ¿no? Este podcast se hace como para devolver a la sociedad. Entonces, nosotros somos producto de nuestra familia, producto de nuestra sociedad, y si somos buenas personas en general, vamos a darle a la sociedad una mejor retribución profesional, involucrarnos con, por ejemplo, con actividades sociales, que es vital, ¿no? Actividades de proyección a la comunidad, ¿ok? El respeto por los demás, el respeto por la identidad, conocer nuestra cultura, ¿ok? Eso, por ejemplo, me parece que es una manera de cultivarnos a nosotros mismos y no pensar de manera egocentrista, por llamarlo de alguna manera, ¿no? Sino buscar entre los demás cómo podemos crecer como persona, como familia, como comunidad, como país, y bueno, creo que se vuelve algo así como un efecto mariposa, ¿no? Ahora, ¿qué Ujú, debemos evitar, no? Si es que nosotros, todos, no vamos a tener la misma forma de comportarnos siempre, ¿no? No, no ocurre. Depende de la coyuntura y del espacio también. Pero en cualquiera de los casos, sea cuando tengamos una situación de conflicto muy fuerte, sea cuando estemos en una situación manejable, el equilibrio o el saber equilibrar nuestras respuestas, me parece que es lo que le va a permitir a una persona manejar estos aspectos negativos que uno tiene. Por ejemplo, uno se, no, está manejando el coche, te chocan el carro, ¿ok? Uno se molesta, pues le rayan su carro y tiene una opción, va y lo enfrenta o busca transar porque ya el choque ya se dio, ¿no? O sea, ya se dio, es ujú. una cuestión, una máquina, hay que saber manejar y establecer la comunicación adecuada con la otra persona. Eso me parece que es una cuestión que debemos de tener en cuenta. Parece sencillo, no lo es, no lo es, pero es algo que sí debemos de ejecutar y hacer. Ujú. Espectacular, ya en nuestra parte final. Realmente este tema es un tema muy apasionante.
que podemos sacar muchas historias, más bien que al final de este video agradecerles pues a ustedes por escuchar nuestro podcast, dejarnos de pronto sus apreciaciones en los comentarios, de pronto escribirnos a nuestro blog para hacernos las preguntas. Doctor Fernando y yo estaremos muy orgullosos y aquí responderles algo, ¿no? Finalmente, querido amigo, yo le quiero agradecer por darse este tiempo, ¿no? Entre sus actividades, entre su agenda que usted lleva ya en la docencia universitaria, más en la investigación y más en rol de padre y más en todo lo que usted hace, Todos los roles, imagínate. darse un tiempo para estar conmigo acá. Finalmente, quisiera yo que por favor pedirle unas recomendaciones de cómo cultivar una personalidad sana. ¿Y cómo hacer que esta personalidad que nosotros está en continua evolución, en continuo cambio, ¿sí? En esta dinámica de construirnos mejores personas, qué recomendaciones nos da usted para continuar con este proceso? Y si es que no estamos continuando, pues qué hacer para desarrollar una personalidad magnífica. La primera, creo que podemos dividirlo en partes, ¿no? La primera es dirigida a los padres de familia que tienen niños pequeños, ¿no? Hasta los 7 años. Hay que recordarles de que en esa primera etapa de vida es donde se forma la personalidad básica, ¿no? Brindarles un ambiente no material, sino un ambiente psicológico sano, cálido, va a asegurar de que las personas, los niños, tengan una personalidad óptima para el futuro. Si nos vamos a otro grupo, a los adolescentes, por ejemplo, una de las cosas que yo he descubierto conversando y haciendo investigación es que el desarrollo de estrategias de solución o afrontamiento de problemas hace de que las personas puedan desarrollar la personalidad eficientemente, no guardársela. Hay estrategias funcionales y no funcionales. Por ejemplo, menciono dos nada más. Dentro de las funcionales es buscar apoyo, por ejemplo. Y la no funcional es distanciarse. Tengo un problema con alguien y me distancio y no lo soluciono. Eso no ayuda a la personalidad para un adolescente. También para el adolescente es saber elegir de quién o con quién nos vamos a apoyar. Eso es importante. Puede ser que sea un chico de la edad de ellos, pero sea un buen apoyo. Pero también ellos tienen que discriminar cuando un apoyo no es favorable para su vida, en general. Para la gente un poco más grande, para la gente un poco más grande, eh, no digo que todos los demás no lo hagan, pero para la gente ya más grande, 20 años, un joven, encontrarle un sentido, una dirección a su vida, asegura de que la personalidad esté bien establecida y que la persona no llegue a cometer ningún acto contra él, no llegue a cometer un conjunto de actos pequeños que lo llevan a donde él nunca pensó. Y para las personas grandes, estamos hablando ya de adultos mayores, eh, hace poco hice un estudio sobre el bienestar psicológico y encontramos que una persona que tiene bienestar psicológico es la que siempre ocupa su tiempo libre en algo. Y la personalidad incluso ahí se está formando. Puede encontrar nuevas formas de abordar su vida y nuevas formas de sentirse útil en la vida. Si hacemos eso de manera muy general, porque se puede explayar uno, creo que va a tener una personalidad saludable en su vida, ¿no? Y eso va a hacer de que en general tenga bienestar, sea feliz, tenga satisfacción con la vida y tenga una percepción de la calidad de vida favorable. Muchas gracias. Ha estado con nosotros Fernando Joel Rosario de la República del Perú, acompañando este proceso de contribuir a la sociedad con la explicación de personalidad y diferencias individuales. Muchas gracias. Nos vemos en nuestro próximo episodio. Muchas gracias y gracias por la invitación también. Gracias a usted. Gracias a usted.